Hermanos, nuestra predicación lleva por nombre Un hombre conforme al corazón de Dios. Amados hermanos, por muchos años, diría incluso que por muchos siglos y a través de diferentes expresiones culturales, el hombre se ha preguntado cómo amar y agradar a Dios correctamente. La Biblia nos dice en diferentes libros que amar a Dios es obedecer sus mandatos, así como también amar a nuestro prójimo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando uno de los fariseos, por tentarle, le preguntó cuál era el principal mandamiento de la ley, a lo cual nuestro Señor Jesucristo contestó de esta manera. Lo vemos en Mateo 22, en el versículo 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Dios quiere que le amemos con nuestro cuerpo, mente y espíritu. Quiere que le amemos con todo nuestro ser. Y es precisamente en este punto, amados hermanos, en donde muchos de nosotros entramos en la disyuntiva de cómo amarle correctamente. Es decir, que nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que comportarnos para demostrarle al Señor que efectivamente le amamos de la manera en que Él nos manda a que le amemos. Hermanos, a través de su palabra, el Señor nos revela su voluntad en esto. Él desea que le amemos con un corazón como el de Él. En la Biblia encontramos varios ejemplos de grandes hombres y mujeres que entregaron su vida por amor de Dios. Uno de ellos fue David, hijo de Isaí y segundo rey de Judá. Este varón de Dios halló gracia y misericordia delante de Dios por lo que hizo y por su auténtico y humilde arrepentimiento. Y aunque vivió las consecuencias de sus pecados, Dios lo perdonó completamente, por lo cual Dios lo declaró un varón conforme al corazón de Dios, al corazón de Él, y obediente, que hizo lo que Dios le pidió para mostrarnos a todos nosotros que el Señor se complace en la obediencia. El profeta Samuel, cuando reprende al rey Saúl por su desobediencia a la voluntad de Dios, le dijo que David le sustituiría en el trono, porque tenía David un corazón que le agradaba a Dios. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice la palabra del Señor: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, menciona esta característica del corazón de David. Cuando está con los Gálatas, en la iglesia de los Gálatas,
hablando precisamente acerca del linaje de nuestro Señor Jesucristo, a quien conforme a su promesa, Dios levantó como Salvador de Israel. Vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 13, versículo 22. Quitado este, o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, versículo 22. Efectivamente, Dios levantó a David como rey de Israel y reinó por muchos años, durante los cuales David enfrentó diferentes pruebas que el Señor permitió en su vida. Aunque sabemos que David pecó en adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y provocó la muerte de éste, Dios le perdonó sus pecados, porque David se arrepintió de ellos y enfrentó con resignación y valor las consecuencias de sus pecados, que entre otros fue la muerte de su primer hijo que había engendrado con Betsabé. Posteriormente, en la vida de David se presentan varias dificultades, problemas familiares, violación y asesinato entre los hijos de David, que podríamos considerar que estos fueron consecuencia de sus pecados. La debilidad de David por sus deseos de poder y manipulación le hicieron desear y tomar las mujeres que él quiso, lo que le llevó, hermanos, escuchen bien, a una paternidad deficiente con sus hijos, y que se reflejó en la falta de formación de carácter en ellos. Uno de los hijos de David deseó y tomó por la fuerza a una de sus hermanas. Después de que tuvo relaciones a la fuerza con ella, no la quiso honrar casándose con ella, lo que provocó que otros de los hijos, el mayor, Absalón, matara al hermano que había violado a la hermana. Este mismo hijo, Absalón, le quiso incluso arrebatar el trono años después a David. Y es así, entre otras cosas, cómo se reflejó la falta de atención de David a sus hijos y de su desobediencia a Dios, del mandato de educarlos en el amor de Dios. David había distraído su atención temporalmente al poner sus ojos en otras cosas diferentes a la voluntad de Dios. Aunque David pecaba, él se arrepentía de corazón y Dios le perdonaba, aunque nunca le quitó la consecuencia de sus pecados. David es un hombre pecador como nosotros, al cual Dios le perdonó todo por su arrepentimiento sincero y verdadero, lo cual significa que a Dios lo que le interesa, amados hermanos, es formar en nosotros un corazón que se arrepienta auténticamente. Dice la Biblia que Dios arroja los pecados cuando nos arrepentimos de corazón. Dios nos limpia de nuestros pecados, los perdona, los toma
y los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Mire lo que dice el profeta Miqueas, profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 7 y versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. El profeta Isaías, en el versículo 43, en el capítulo 43 y versículo 25 dice lo siguiente, en relación a que Dios se olvida de nuestros pecados. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Amados hermanos, todas estas dificultades en la vida de David nos sirven como enseñanzas para aplicarlas en nuestras luchas, batallas y tribulaciones que son propias en la vida de un pecador arrepentido, como cada uno de nosotros, que buscamos agradar a Dios. Pruebas las cuales permite el Señor por cuanto nos dio libre albedrío para probar y afirmar nuestra fe en Él. Amados hermanos, Dios nos muestra cómo desea que le amemos por medio de los salmos inspirados por Él y escritos por David. Vayamos al salmo de la predicación de este día. Es el Salmo 73 y versículo 25 y 26. Y dice la palabra del Señor: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, versículo 25 y 26. Hermanos, este salmo es increíblemente revelador. Por medio de él, Dios nos enseña a amarle correctamente. Este salmo nos muestra un corazón con las características del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. En él, en este salmo, observamos básicamente 4 características o sentidos a los cuales me voy a referir. El primero de ellos es el sentido de la identidad. David dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Por lo tanto, hermanos, como hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y se nos ha concedido la justificación de nuestros pecados y se nos ha redimido y dado una nueva naturaleza por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, ya no somos del mundo, ya no pertenecemos a este mundo, dice la palabra del Señor. Y como no somos de este mundo, amados hermanos, ahora somos de Cristo, ahora le pertenecemos a Él, somos parte de su reino y hemos sido adoptados por el Padre Celestial. En el Padre Celestial y en Cristo. En Él, Él es nuestro Dios. Vayamos a Romanos 8, versículo 15.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El segundo sentido, hermanos, es el de plenitud. David continúa diciendo en este salmo, y fuera de ti nada deseo. Hermanos, en Cristo encontramos plenitud. No necesitamos nada más aparte de Él. Cristo es nuestra llenura, lo cual significa que Cristo no es ni más ni menos de lo que necesitamos. Él es estrictamente lo que necesitamos. Él es todo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, versículo 10. El tercero es el sentido de fortaleza. David dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Hermanos, este sentido de fortaleza en medio de la prueba es algo que va muy en contra de la corriente y del pensamiento de este mundo. Nuestra fortaleza viene de Dios al reconocer nuestra propia debilidad. Dios nos creó para darle gloria y honra, sin importar lo que estemos pasando, hermanos. Porque lo que sea que Él permita, esa es su voluntad en nosotros. Y su voluntad, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Y esto lo encontramos o lo entendemos por la fe en Él y la fe en sus promesas. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Esto, hermanos, podríamos ejemplificarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando un padre lleva a su hijo al dentista, el niño empieza a protestar y a llorar porque sabe que no va a ser agradable estar sentado en la silla del dentista, sufriendo el dolor cuando le esté haciendo la curación de sus dientes. Sin embargo, lo que no alcanza a ver este niño es lo que el padre está haciendo por él. El padre le está llevando a él al dentista porque le ama, porque le interesa su bienestar y su salud. Pero el niño no alcanza a ver el final de la historia, hermanos, que es que una vez que el dentista le termina de arreglar sus dientes, el dolor ya no estará más. En conclusión, para el niño, ir al doctor, aunque en un inicio representó un tiempo de dificultad, al final fue para su propio bien. Más o menos así, hermanos, funcionan las pruebas en nuestras vidas. Muchas veces nos enfocamos en el momento, nos enfocamos en el dolor, en la angustia y en la ira. Nos enfocamos en la circunstancia, mas no nos enfocamos en el propósito que Dios tiene en ello. Si nosotros entendemos que todas estas situaciones de dificultades que suceden en nuestras vidas son por un bien mayor, podríamos cambiar
nuestra actitud y enfrentarlas con paciencia, con mansedumbre y con esperanza. El cuarto sentido es el sentido de la herencia. David finaliza en esta porción del Salmo diciendo: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, en el contexto bíblico, la palabra porción se está refiriendo a una heredad, a algo que es heredado. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo 8 y versículo 17, que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, versículo 17. Hermanos, es impactante esta revelación que el Espíritu de Dios nos está dando por medio de David en este salmo. Esta heredad a la cual se refiere este salmo es Cristo, hermanos. Por medio de Jesucristo es que somos perdonados. Por medio de Jesucristo es que somos redimidos. Por medio de Jesucristo es que somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. El sacrificio de Cristo, hermanos, es un sacrificio único, es un sacrificio que es perfecto y es un sacrificio que es para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este sacrificio nos hace coherederos del reino de los cielos junto con Cristo. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no estamos más destituidos de la gloria de Dios. Ya no estamos más separados de Dios. Ahora somos herederos del reino de los cielos, pues Cristo nos prometió morada con Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículos del 1 al 3, nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo del 1 al 3. Las herencias, hermanos, son la expresión de la voluntad de alguien que ya no está más, donde la persona indicada para recibir la herencia tiene el libre albedrío de aceptarla y recibir esta heredad, o bien de despreciarla y rechazarla. Hermanos, así funciona esta herencia de Dios, esta herencia del reino de los cielos. Cristo murió en la cruz por nosotros y es un hecho consumado. Y nuestra herencia es Cristo, es la salvación. La salvación está disponible para aquellos que la busquen de corazón. La pregunta entonces es: ¿y cómo debe ser ese corazón? Debe ser, amados hermanos, un corazón como el de Cristo. Un corazón como el que Dios nos muestra por medio del rey David en este salmo que acabamos de leer. Un corazón arrepentido y purificado
a la altura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, en donde hay salvación y hay vida eterna. En conclusión, amados hermanos, Dios está hablando directamente a nuestro corazón, a nuestros corazones en este día, por medio de este Salmo 73, versículo 25 y 26. Dios usó a este profeta mortal, a este profeta común y corriente, un hombre como nosotros, de carne y hueso, para mostrarnos cómo amar correctamente a Dios. Amar a Dios con un corazón arrepentido significa morir a nuestros deseos, significa confiar en Él, significa poner nuestra esperanza y nuestra expectativa en Él. Significa poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certidumbre en Él. Que no importa, hermanos, lo que estemos enfrentando, por más difícil y doloroso que pueda ser, no debemos resistirnos a ello, sino que debemos confiar en Cristo, debemos confiar en Jesús. Y así habrá paz en nuestro corazón, sabiendo que hay un propósito eterno en ello y que esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias por este día que nos concede, Señor, venir a tu iglesia Sabiduría del Rey a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado y provisión de nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, Señor. Te damos gracias también por tu palabra, Señor, que nos has dado el día de hoy, la revelación, Señor, que das a nuestros corazones por medio de este salmo que inspiraste a el corazón del profeta David, Señor, para mostrarnos cuál es la forma, Señor, que a ti te place, en la forma que a ti te place que te amemos, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Concede que esta palabra transforme nuestros corazones, Señor, para que te busquemos con corazón arrepentido, Señor. Que te busquemos con corazón arrepentido, corazón manso y humilde, a la altura del varón perfecto, nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro amado Señor, Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.